tal, gente que nos escucha? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast Ad Libitum. Robert, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas las horas en las que nos estén escuchando. Si ustedes escuchan un pequeño canto de las sirenas, es una pequeña mascota que está llamando mi atención, la cual, por supuesto, como buen padre, la voy a ignorar. Pero estoy muy contento de poder regresar a un episodio del Ad Libitum Podcast en esta temporada 7, un nuevo episodio bastante interesante, además, muy coyuntural, Diego, ya sabes, como los grandes medios de noticias. Ya sé, mano, empezamos como un programa de, no sé, lo que siga de Ciro Gómez Leiva, así, pero nos vamos acercando al final de esta temporada con un tema picoso, mano, que vamos a tomarlo como hilo conductor. eh, Se van a hablar de varias cosas. En la temporada pasada fue, Robert, que platicamos un poquito acerca del movimiento que está aquí en Mm. México con el regional mexicano. Hablamos de corridos tumbados, eh, pues cómo va subiendo este género. Échenle una escuchada. Así fue la temporada pasada, ¿no? Sí, según yo sí. Y en este episodio vamos a retomar un poco de lo que está pasando con el regional, particularmente con los corridos, porque si han estado pendientes de las noticias, pues digamos que salió una noticia de alto impacto, pero no necesariamente es la única que ha salido en Claro. recientes eh, semanas, meses. Vamos a hablar acerca de la ley y el orden, como el buen Robert tituló este capítulo. ¿De qué vamos a hablar, mi buen Robert? Pues vamos a hablar de esos momentos penosos y desafortunadamente cada vez más normales y normalizados, que tiene que ver cuando la música, los músicos se cruzan con el fenómeno de la criminalidad, con delitos, particularmente en México, relacionado con el crimen organizado, aunque hay otras variantes de cuando los músicos pues, cometen delitos y se enfrentan al brazo rígido y duro de la ley. Entre comillas, por supuesto. Pero sí, creo que son muchísimos más ejemplos y casos de los que quisiéramos, pero pues sí, desafortunadamente también la música pues, no siempre es tan buena onda como parece, ¿no? Casos desafortunados y casos variados además, porque uno pudiera Es- pensar que un delito en el medio musical pudiera estar encaminado a solo una cosa y, oh sorpresa, cuando estábamos preparando este episodio, pues resulta que hay varias maneras de cometer delitos por medio de la industria musical que vamos a platicar, pero comencemos por justo la noticia que se dio a conocer hace unos días del momento que se graba este podcast, que es la noticia de que Ángel del Villar, es el dueño, ¿no, Robert? Del Records, Ajá. una productora disquera en Estados Unidos, pero que les ha de sonar porque dentro de sus artistas principales ha estado, por mencionar algunos, Peso Pluma, eh, que estuvieron encargados, me refiero a Dell Records, ¿cómo se llama? El crossover para Ella Baila Sola. O sea, es una empresa choncha, digamos, ¿no? Y recientemente se dio a conocer que, pues, Ángel del Villar estaba no directamente vinculado con el crimen organizado, pero sí trabajó con otra empresa de entretenimiento que estaba vinculada con el narcotráfico y entonces ahí uno puede empezar a atar cabos. Resulta ser que se hicieron unas presentaciones para una empresa, digamos, de carácter dudoso y no fue una presentación, fueron varias y se vincula a Dell Records y Ángel del Villar con lavado de dinero, ¿cierto, Robert?
Sí, y sobre todo porque, bueno, este caso es como muy sonado, ya hay procesos y demás. Sin embargo, dentro del ecosistema, particularmente de los corridos tumbados, sigue habiendo este brazo, pues, que está sumamente ligado al crimen. Particularmente esta semana se vivió también un acto penoso que además es, en- pues, si se desarrolla dentro de una institución pública, una universidad como es la de Guadalajara, en la que uno de sus auditorios, que son em, patrocinados por una marca de teléfonos, de línea de teléfonos, pues, por esa que Mm. se llama Telmex, em, pues hicieron un concierto de una banda de corridos y durante ese concierto hicieron apología a un personaje muy particular, em, lo que habla que el brazo de esos grupos, de esos empresarios, está sumamente agarrando a muchísimos lugares, pero particularmente el área de la música, el entretenimiento, y que no se puede, digamos, hacer una lectura simple de solo es la música hablando de las realidades, tiene que ver con negocios, tiene que ver con intereses, tiene que ver con el poder, y particularmente en este caso, pues toca intereses directos con el gobierno, en el caso de la Universidad de Guadalajara, y eso sumado a lo que está pasando con las disqueras, bueno, hace que todas las miras se vayan a este género, que nos pueden gustar miles de cosas de él, pero también tiene miles de cosas cuestionables y es justamente lo que queremos desarrollar un poco, ¿no? Que ojo, esta noticia se dio a conocer hace unos días, pero el proceso lleva 7 años. En el 2018 se empezó a vincular a proceso a Ángel del Villar y bueno, hubo un proceso de investigación, hubo imputaciones. Entonces, eh, a pesar de que el resultado de toda esta investigación y todo este juicio ha sido dado a conocer recientemente, es un proceso que lleva años. Eh, Sí, lo que dices, Robert, es muy cierto. Digo, ahorita está sonando mucho Ángel del Villar y probablemente no tanto por el nombre Ángel del Villar, que es el dueño de Dell Records, y por supuesto que es un nombre importante, pero porque, pues ya sabes, los medios dicen, no, pues es que la disquera de Peso Pluma y no sé qué. Bueno, ahí hay muchas cosas que están cambiando y que no necesariamente vinculan a Peso Pluma. Entonces, pero sí es muy llamativo por el tipo de artistas que manejaba Dell Records. Eh, que está bien interesante. Estados Unidos tiene, digo ya para empezar a irnos hacia otros lados, pero Estados Unidos tiene un programa que se llama Take Back America, que básicamente es dinero para regular un poco. Ellos lo ponen de manera bastante más pesadita, pero es para intentar regular la inmigración ilegal. Y parte de este dinero del Departamento de Justicia está destinado para checar justamente los eventos relacionados con los corridos tumbados en Estados Unidos. Eh, Tanto así que Natanael Cano, que es un nombre que seguramente también les suena, ha cancelado gira en Estados Unidos, ¿cierto, Robert? Y también está inmiscuido en unos procesos los cuales dan como resultado que este chico, ¿cuántos años tiene? ¿Como 20, 21? O sea, No sé, no fíjate, no pueda sé, salir pero es del muy país sin joven. notificar a las autoridades, ¿no? O sea, tú te sabes mejor qué pasó con Natanael, ¿no? Porque yo solo sabía que no podía salir del país y que no tenía gira ya en Estados Unidos, pero no tenía muy claro qué había pasado con él. Pues en general creo que está señalado, particularmente por el contenido de sus letras, con tener vínculos con un cártel mexicano, lo que justamente lo hace un foco de atención para las autoridades, tanto estadounidenses como mexicanas, aunque digamos que no ha habido un proceso como tal. Sin embargo, como acaba de ocurrir con el caso de esta banda que les decía de corridos, que se llama Ángeles del Barranco,
pues ahora también a ellos les han revocado su visa, ya no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces, un poco va como esta política securitaria que aunque no necesariamente Natanael Cano tenga vínculos obvios, finalmente todo aquello que represente vínculo con estos grupos, pues va a tener ya instantáneamente este tag de también eres criminal, lo que habla también, bueno, de las políticas estadounidenses, pero también de la normalización, pues, de estos discursos en la música, que me parece que es el tema central de todo ello, ¿no? O sea, independientemente de que sí haya vínculos, como lo hemos visto con estas disqueras, con Ángel Ortiz, digo, con Gerardo Ortiz, en fin, aunque sí existen, pues, no necesariamente la música per se es la culpable, ¿no? O hablar de estos temas no necesariamente son culpables, pero sí abonan, pues, como a este ecosistema mediático y de entretenimiento que abona a tanto las políticas de allá como a, pues sí, a los contextos muy locales y muy particulares de acá en México. Y es que te pones a pensar qué tan rígida puede ser la ley cuando en nuestro país, México, en varios estados de la República, son minoría, pero sí son más de un par, está prohibido la reproducción y la interpretación del corrido tumbado. Sin embargo, o sea, tú vas a Sinaloa, que es uno de los estados que los prohíbe, vas a Mazatlán, y pues no necesariamente te encuentras con que está totalmente censurado. Digo, es un poco más discreto, pero la música sigue sonando, ¿no? Y vaya que son estados que están pasando situaciones complicadas a raíz de los eh, cárteles y si hay este tipo de música que incita, como bien dices, Robert, a la apología y la ley que se supone que tiene prohibido esto para evitar como pues eso, ¿no? Incentivar a todo lo que este movimiento urbano conlleva, pues no lo están haciendo como tan rígido como se dice, o sea, prohibición como tal, pues en papel, porque las bandas siguen estando, porque la música sigue sonando en los bares, entonces ahí hay como un pequeño sesgo en la ley, digamos, que pues si se busca erradicar esto en esos estados, pues no está funcionando tanto. Bueno, además, creo que regresamos a algo que también ya habíamos platicado antes, que la prohibición nunca es la solución para absolutamente nada, pues porque la misma cultura en lo popular, pues va buscando formas de salir, ¿no? O sea, no es que necesariamente todos los músicos estén vinculados con el crimen, pero pues, finalmente es la realidad que ven afuera de sus casas, ¿no? Por otro lado, lo que sí tendría que estar regulado, por ejemplo, es que esta apología a la violencia o al crimen o la misma narcocultura, em, es que, por ejemplo, el caso muy particular de Gerardo Ortiz estuvo en los premios No Nuestro, estuvo en no sé qué tantos premios Juventud, en los Billboard, creo que hasta interpretó alguno de estos corridos que habla de uno de estos capos. O sea, como que en la industria dijo, o sea, sí, el tema no nos gusta, pero ¿cómo hace dinero, no? Entonces hay que apoyarlo y hay que, ¿sabes? Entonces como que la misma industria de repente se hizo de la vista gorda con estos temas y más bien ahí es donde tendría que estar los candados o la autocrítica y la autocensura desde las mismas disqueras que graban y que lanzan estos músicos, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda hacer el gobierno, que finalmente, más bien, perdón que me meta en otros lados, pero el papel de gobierno tendría que ser erradicar el crimen y no prohibir los corridos, ¿no? O sea, habría que pensar más bien en ello, pero a lo que nos lleva es que tiene que ver todo con este capitalismo del terror, en el que no importa de dónde venga la plata, lo importante es generarla, tenerla, desarrollarla y hacer mucho más plata, aunque eso implique unos contextos de violencia y de terror totalmente que tienen a la población pues sí, en terror y en violencia, ¿no? Y es que ponte a pensar qué tan grueso tuvo que haber estado el caso de Gerardo que él se declaró culpable
Ángel del Villar, no. Él fue procesado, fue investigado, un proceso que duró ya dijimos cuántos años, pero él siempre como negó estar vinculado, ¿no? Lo cierto es que, pues ya lo dijimos, era a través como de otra productora de entretenimiento, pero en el caso de Gerardo, se tuvo que declarar culpable porque, o sea, imagínate de no haber sido así, no sabemos qué cargos le hubieran imputado. O sea, ya se cierra el caso, él se declara culpable y yo creo que pues es porque obviamente tenía mucho más que perder si se declaraba inocente, ¿no? A ver, cosas gruesas pasan en nuestro país, sí a través de la música. Eh, no es necesariamente cuestión del género musical, que tienes razón, ¿no? Sí, la ley tendría que buscar eliminar el crimen y no como obstaculizar la escucha de estos movimientos culturales, que esos son al final de cuentas. Pero si estos, pues, voy a usar la palabra criminales, están dentro de la industria y están directamente vinculados con músicos, Sí, pues, o sea, está muy, muy raro o complicado hacer un balance ahí, pero porque uno está dentro del otro, ¿no? Sin embargo, como decía, no es propio del género del corrido el que pues se puedan generar algunos delitos en México y en otros países, porque seguramente, y no sé si te parezca bien, Robert, que ya empecemos a expandir como esta situación, pero, o sea, seguramente conocen de un tal Julio Iglesias, que tiene más de 300 millones de discos vendidos, que no es un personaje nuevo en la industria de la música. O sea, ojo ahí, que no es como nada más de los chavitos, de los corridos. O sea, este señor se habla como de, pues, desvío de fondos, ¿no? Básicamente se dice, según los reportes, que tiene 20 sociedades offshore. O sea, y quién sabe, ¿no? Estiman un total de 112 millones de dólares en ahí regados por el mundo, porque pues sabemos que en España, pues que es el 50% de lo que les quitan, ¿no? Entonces, pues, el señor Julio Iglesias no quiere perder sus milloncitos. Y a ver, aquí no estamos juzgando si está bien o está mal, pero pues claramente el tipo dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero, si doy un concierto en México, no quiero pagar mis impuestos en México y luego en España. Entonces, en Panamá halló un pequeño sesgo ahí, financiero que le permitió ahí, pues hacer algunos truquillos con su dinero y tiene otros 20, como ya decía, sociedades offshore con él solo y con su esposa. Entonces, aquí hay una entrevista que le hacen en YouTube, búsquenla, donde habla acerca de como pues eso, de su dinero, porque es un señor que a ver, no es tan transparente, pero sí es como muy directo pues en lo que le preguntan y dice, pues, oye, o sea, de tener todo, de pagar todos mis impuestos en España y que me quiten la mitad de lo que tengo, dividir por aquí y por acá y tener como un mejor patrimonio, pues es lo que él dice, ¿no? Entonces, Julio Iglesias, que es como una por ahí de balada, música española, estamos hablando de otro país, de otro género musical, inclusive de otra generación, y pues ahí hay una parte como importante en cuanto a que es otro tipo de delito, ¿no? Eh, Maquillado, por supuesto, porque el señor pues sigue libre y ya se hace pues su vida normal, ¿no? Tenemos el caso también que pues en México está súper de moda Shakira porque está haciendo, ¿cuántos conciertos no está haciendo aquí? Ya la señora vino a, como Luis Miguel, ¿no? O sea, chorrocientos mil estadios GNP. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que entre el 2012 y el 2014, pues, ¿cuánto le debía a la querida España, Robert? Como 14 millones de ujú. euros, ¿no? Que le Sí, salió más o menos. barato porque uno pagó, creo que 6 u 8 millones, como digo, para como saldar la deuda con el gobierno Ajá. español. Pero además de pagar esos 6 o 8 millones, no me acuerdo cuánto fueron,
tenía que pisar cárcel, creo que por 3 años, y ella dijo, Ah, no, espérate, espérate, ahí te van otros miles de euros más y hay que quede, hay que ahí muera, ¿no? Eh, que a ver, 14 millones es una buena renta, ¿no? Y un ícono que ha trascendido generaciones, a la cual ya le destinamos un episodio o parte de un episodio y del cual hablamos maravillas de ella, bueno, pues también tiene sus vicisitudes, ¿no? Sus bemoles, dirían por ahí. Colombiana, eh, diferente género, género de sexo, género de música, sí. generación. Entonces, ojo que, y de alguna manera se van por diferentes rubros, ¿no? Ella, porque además, cuando sale la resolución del juicio de Shakira, ella se victimiza diciendo que el gobierno español la quería exhibir como, no me acuerdo si dijo como un animal de zoológico o algo así, pero, o sea, pues, amiga, si debes 14 millones, o sea, no es que te quieran exhibir, pero pues si no estás pagando y eres una figura pública, Pero es ¿cómo no que se va a saber? aparte, una de las cosas muy interesantes del caso de Shakira es que, o sea, no necesariamente, o sea, aunque sí es algo totalmente legal, usó estrategias legales para no, para evadir a sus impuestos, lo que significa que jugó dentro de los mismos parámetros que sí que el Estado, o sea, y al final, digamos que el Estado dijo, uy, espérate, no, ya no quiero que juegues con esa libertad, con esos huecos en mi legislación, y terminó, digo, por eso terminó en pagando una cantidad muy ínfima de lo que, bueno, casi la mitad, ¿no? Ujú. De lo que debía. Pero eso es muy interesante, pues, o sea, independientemente de que sí es un delito y que no se tiene que hacer, pues que sí lo hizo de manera legal, o sea, entre comillas, pues, pero dejó claro que son acciones muy comunes, pues, digamos que la evasión de impuestos es algo que la mayoría de los artistas que llegan a un número de ingresos, pues, se tienen que acercar a ellos, porque si no todas sus ganancias se irían en impuestos. Bueno, parte de sus ganancias. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor en un gobierno digamos, usa ese pago de impuestos para ayudar a la misma población y demás, ¿no? Pero sí está muy interesante ese caso. Sí, ojo, y obviamente no estamos diciendo que ni Julio Iglesias, ni Shakira, probablemente el mismo Natanael hayan decidido Mm. delinquir, ¿no? Simplemente es como se asesoran con sus abogados, con sus asesores, financieros, y pues dices, ¿sabes qué? Pues claro, o sea, te puedes ahorrar esta lanita y el asesor también obviamente se queda una tajada. Entonces, a ver, si nosotros tuviéramos esos millones y nos quieren quitar la mitad, probablemente también buscaríamos la manera de hacer rendir más el dinero. Sí, mira, o sea, ya cuando te toca pagar la renta, estás buscando de dónde estirarle. O sea, por supuesto que aquí también yo creo, ¿no? Pero lo que es ridículo es que, o sea, esa persona, o sea, estos artistas como Shakira o Messi o Ronaldo, que también, bueno, Cristiano Ronaldo, que también han tenido señalamientos de evasión, Ujú. la realidad es que, o sea, con cuánto dinero necesitas para vivir así bien, con lujos, toda tu vida? O Pues sea, es que la como gasolina de ellos está cara, Robert. el 1% de eso que pagaron además, o sea, también es como demasiado grotesco la manera en que todos quieren más dinero y más dinero y más dinero, y se vuelve también lo que decimos hace un momento, lo que decía hace un momento, ¿no? Un capitalismo de terror, porque no es que solamente cubras tus necesidades, tus sueños y demás, sino que siempre es más independientemente de que justamente afectes a otros. En el caso de la evasión de impuestos, pues eso, ¿no? Que el dinero llegue al gobierno y ese gobierno se reparta en obra pública, en programas sociales y demás. Ahora, esto podríamos verlo como en inglés le dicen honest mistakes, que vemos, ¿no? Pero vamos a decir que, upsis, no sabíamos. Pero no sé si tú escuchaste del caso del Festival Fire, que inclusive hicieron un documental en Netflix. Y si no saben de qué va el tema, es que un rapero
J. Rule, que es como la figura pública involucrada en la organización de este festival, que por supuesto tenían sus inversionistas y tenían sus socios. Pero el punto de este festival es que lo vendieron como algo que iba a ser súper exclusivo en una isla. No me acuerdo si iba a ser como por Miami, España. Ahí sí les voy a fallar con el dato, pero chéquenlo En en las Netflix. Bahamas, creo. Era una isla Sí. privada en las Bahamas. El punto es que era en una isla y era como, de verdad, vean el documental. Te ponían unos hoteles así como eran como glampings lujosos los que te Ujú. ponían, pero le invirtieron en modelos de Victoria's Secret que estaban haciendo comerciales para promocionar el festival, te llegaba una invitación privada, pues todo sonaba que iba a estar muy cool. No me acuerdo el line-up, eh, pero iban a estar bandas como chonchas del calibre de Maroon 5 o cosas así, y DJs y, o sea, la experiencia que iba, creo que iba a ser de un fin de semana. Lo que pasa es que pues empezaron a vender boletaje, se empieza a armar como todo el show del festival y están las grabaciones de las personas que llegan al aeropuerto de esta isla, o bueno, una isla cercana, porque creo que del Ujú. aeropuerto tenían que tomar como un transporte que los llevara a la isla y empezaban a haber como muchos problemas en la logística, ¿no? De que se tenían que subir como a buses de estos como, pues no guajoloteros, pero pues son muchas personas para un festival y van todos ahí amontonados y luego llegan y la zona de glampings estaba toda enlodada y, a ver, muchos hemos estado en festivales donde hay lodo y tal, pero sí, sí, aquí un boleto te costaba, no sé, miles de dólares y se trataba de un evento muy exclusivo, pues por supuesto que saltaban las alarmas. Em, y pues sobra decir que el line-up del festival pues no sucedió. El evento se tuvo que cancelar porque pues no estaban ni los artistas, creo que no tenían ni energía para el escenario, las condiciones sanitarias no eran las óptimas. Entonces, estamos hablando aquí de un fraude y uno de los socios de J. Rule sí pudo, se fue preso. Ujú. Él, no sé si fue por figura pública o qué, pero solo tuvo que pagar como un bill, una multa. Ah, Y pues ya, después de unos años siguió con su vida, pero hablemos también de eso, ¿no? O sea, como hay bastantes fraudes, lo comentaba contigo, Robert, ¿no? Que se habla de en recientes años muchos conciertos cancelados, muchos artistas dentro de festivales que cancelan y no, no creo que todos lo hagan con la intención de hacer un fraude, pero, o sea, pónganse a pensar, ¿a partir de qué año empezaron a cancelar las bandas? Porque las cancelaciones, a menos que tú recuerdes varias en años pasados, Robert, no eran tan habituales, ¿o sí? no eran tan habituales, aunque sí recuerdo justamente en una etapa prepandemia, en la más cercana a la pandemia, que comenzaba a ver este fenómeno de la cancelación, pero particular, o sea, independientemente de que siempre hay cancelaciones por distintas razones, eran los headliners los que estaban cancelando, ¿no? Eran como la atracción principal, lo que es los que comenzaban a cancelar y que durante la pandemia y tras la pandemia esto se vino creciendo cada vez más, dejando justamente estos dejos como de, ¿para qué me vendes algo que no va a pasar, ¿no? Sí, claro, o sea, y no es que todos los que cancelan estén haciendo fraude, ¿no? Pero puede haber una línea dentro de estos delitos que pues la cancelación de un artista sucede y pues ya, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Regresas boletaje y pues listo, ¿no? No estamos diciendo que todos lo hagan, pero pues puede ser un camino, ¿no? Los festivales, hablando del Fire, es otro camino para lavar dinero, si es que, creo que era Los Angeles Times, pero después les podemos por ahí la Liga de la Fuente que decía que pues un festival de música es un gran negocio es una manera fácil para el lavado de dinero porque pues si
no sé, en tu festival vas a esperar un total de, voy a decir una tontería, 300,000 personas y vendiste 160,000 boletos, pues bueno, el restante lo puedes meter de dinero que te llegue por ahí y dices, no, pues sabes qué, cumplí con mi aforo porque según los dineros me salen las cuentas. Si se vendieron los 300,000 boletos, tendría que haber 300,000 pesos, ¿no? Argentinos. Y, y pues aquí está mi Excel y las cuentas cuadran. Entonces, además de los consumos dentro de los mismos festivales, que, a ver, sabemos que ya están cancelando las pulseras en los festivales. Mucha gente todavía acostumbra a pagar con efectivo, entonces es otro camino, digamos, para pues estos delitos dentro de la industria musical, que no necesariamente tienen que ver con un artista, pero con promotoras, con productoras involucradas en los festivales. Y no parece tan descabellado si pensamos que cada vez más hay más festivales en todo el mundo, ¿eh? En México ha crecido mucho esta, pues sí, esta costumbre de festivales grandes como el Pal Norte, el Corona que se hace en Monterrey, en la zona del norte del país también en los viñedos y así se hacen festivales pequeñitos, pero pues cada vez escuchas y sabes de más festivales. Entonces, Pero cada vez es un modelo menos interesante, es un modelo bastante soso, ya no hay ninguna sorpresa. O sea, en realidad creo que el festival, pese a que lo están estirando lo más que pueden, ya no representa necesariamente nada. Y creo que justamente por ello, como va en decadencia ese modelo, el caso del Fire Festival viene a ser perfecto, porque no solamente era como la música o la experiencia del arte, pues, sino que te vendían justamente esta experiencia súper exclusiva, que los costos iban de 5 millones, creo, o 30,000 pesos lo más barato, ¿no? O sea, era era una cosa ridículo. ridícula, que además se replica mucho en el modelo del festival actual, como le mencionas, pues no solo en esta parte de las fases para vender boletos, sino las experiencias VIP, que a veces lo único que te dan de extra por 5,000 pesos es el acceso al baño menos feo. Pero no es el baño exclusivo. O sea, como que este tipo de fraude es como bien visto, pero finalmente es un fraude en términos de que tú o sea, te engañan al decirte que tienes una experiencia distinta, pues, ¿no? O sea, una mejor experiencia cuando en realidad, por ejemplo, estas cosas del pase rápido, no me acuerdo cómo se llama ahora, em, o sea, es como, o sea, en lugar de hacer una fila de 10 minutos, haces una fila de 7, ¿no? O sea, es como, neta, por eso estoy pagando 5,000 baros más. O sea, a lo que Eso. voy es que no es que sea ilegal, pero sí es una cosa muy tramposa, ¿no? Y que se ve maximizado en el caso del Fire Festival por lo que es, por los dineros, por lo que te vendían. Y si ven alguno de estos documentales que hay uno en Netflix y uno en HBO, si no me equivoco, es que, o sea, cuando llegaban a las personas, les daban su box lunch de esos que dan en, Sí, en, 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 en- en el o sea, ADO. pues sí, o sea, creo que hasta los aviones está mejor, pero bueno, eso, ¿no? O sea, finalmente no es necesariamente que sea un delito. En este caso del Fire Festival, pues es que vendieron experiencias que nunca existieron y el fraude estuvo en ello, no solo en que no existió la experiencia, sino también en estos otros actos más de crimen tal cual. Pero es lo mismo, pues, o sea, es ilegal, parte sí, parte no, pero se sigue utilizando al arte o la música, en este caso en particular, como vía para llegar a esos incautos consumidores de las experiencias extra exclusivas. Y solo digo, para ir ya cerrando, Robert, o sea, simplemente decirle a la audiencia que está bien lo que escuchen, si les gusta y si les causa placer, eso está padrísimo, pero como un poco cuando hablamos de los conciertos que ya empezaban a ser un poco más amigables con el ambiente, creo que es nuestro deber como sociedad, como fans de nuestros artistas, ver qué está pasando con los mismos y ver si eh, que nos guste su música está perfecto, pero también ver
pues un poquito más allá y ver si vamos a ser como partícipes de o no, Claro. porque pues por supuesto que se vale que te guste un artista, pero también confrontar como algunas cosas que los mismos hagan. Creo que es nuestro deber porque pues nosotros pagamos los boletos y nosotros pagamos nuestras plataformas para consumirlos. Entonces creo que sería nuestro deber como fans, simplemente estar al tanto de las actividades que realicen nuestros artistas favoritos y tomar nuestras decisiones, ¿no? Robert, yo lo Correcto. dejaría por aquí, no sé si tú gustes agregar algo más. Totalmente de acuerdo, nada más también decir que todo el tema de la música, en el caso particular del crimen organizado, es un tema mucho más complejo no tiene ni una solución con la prohibición, no tiene ni una solución señalando, pues, a los consumidores de esa música. Es mucho más complejo, pero también hay que tener una sensibilidad de entender los contextos y si estás en un contexto de violencia, pues al hablar desde un lugar positivo de ella, pues solo abonas a la normalización de ello. Y eso pasa con cualquier otro tipo de crimen, cualquier otro tipo de estafa, cualquier otro tipo de discursos de odio, ser muy responsables con ello. No podemos tener nuestro momento de ira y querer odiar y querer decir y maldecir, y está perfecto, pero también no podemos replicar cuando hay gente sufriendo, gente en contexto de desplazamiento, gente en círculos de violencia. Entonces hay que ser muy conscientes de cómo consumimos, qué consumimos y por qué lo consumimos y sobre ello también disfrutar todo ello que nos gusta. Y ahí dejaría yo esta reflexión. Perfecto, buenísimo. Como siempre, cuéntenos ustedes qué opinan en redes sociales. Ya saben que nos encuentran en TikTok. Pueden ver y escuchar este podcast en YouTube también, además de plataformas de streaming. Cuéntenos si saben de algún otro ahí caminito por el cual se pueda hacer alguna trucuñuela con las cuestiones de los dineros, porque simplemente para estar informados y pues gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Chau, chau. Bye.